Sí, estamos ahí viendo al presidente Pedro Pablo Kuczynski, nos informan desde ahí. Entonces, a ver, escuchemos. Reunión del Gabinete Binacional para explicar las acciones que estamos tomando en vista de los huaicos. Estamos básicamente desplegando el gabinete en los sitios donde hay problemas graves. Hasta ahora son 13 muertos en total y le he pedido a Martín Vizcarra que se quede en Arequipa para supervisar el trabajo aquí. El premier, la ministra de Salud y el ministro de Defensa se están yendo a Ica y obviamente en el Valle del Rímac pues estamos más cerca de Lima y se tomarán las acciones necesarias. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado es después de una prolongada sequía, ha venido el agua en grandes cantidades sobre suelo seco y eso ha generado estos aludes y barro. Donde hay ya vegetación, donde no había tanta sequía, no hay tantos problemas. Eso es básicamente lo que les quería contar y le paso el batón aquí al premier. Gracias, presidente. Bueno, también a anunciarles que la ministra Ana María Romero justamente está en camino a Huancavelica y nuestro ministro Salvador del Solar está camino a Chosica. Es importante resaltar que independientemente de la presencia de los ministros, ya los centros de emergencia de los diferentes sectores, de los diferentes ministerios, así como de las regiones y de los gobiernos locales ya están desplegados y ya están trabajando. Adicionalmente, anunciarles que a través de INDECI ya se está organizando lo que es las donaciones para las personas afectadas. En Lima ya se ha establecido, se ha habilitado el Estadio Nacional, perdón, a partir de mañana, Estadio Nacional y el Coliseo Divos y la Videna. Es importante, ciudadanos y empresas que puedan donar, sobre todo alimentos no perecibles, agua y jugos y frazada. Este es el despliegue que estamos haciendo a nivel del gabinete y como siempre esperamos la solidaridad de las empresas y los ciudadanos. Le voy a dar el micro al ministro de Defensa para que nos cuente las acciones adicionales que se están tomando. Bueno, en el caso del Ministerio de Defensa, ustedes pueden ver aquí un mapa que está señalando toda la información de lo que hemos hecho. Se han desplegado más de 1 millón de hombres en todo el país. Tenemos funcionando el Comando Operacional Centro, que está a cargo de Lima, Huarochirí, Santa Eulalia, Cañete y Huancavelica. Y tenemos desplegados ahí 433 hombres en Lima, Huarochirí, Santa Eulalia, con maquinaria y con vehículos de transporte. También tenemos 353 hombres en Cañete y 30 hombres en Huancavelica, un cargador frontal y 2 volquetes. Adicionalmente, en el caso del Comando Operacional Sur, que es el que está a cargo de la zona de Arequipa, Moquegua y Puno, tenemos en el caso de Arequipa desplegados 122 hombres que están trabajando. Como ustedes saben, ya hace más o menos unos 40 minutos la carretera ha sido despejada. Todavía el tránsito es restringido porque esa es la situación, pero está siendo ya transitable con cuidado y con cautela. Tenemos ahí vehículos también y lamentablemente 3 fallecidos. El señor Arturo Bravo, el señor Florencio Flores y el señor Ricardo Flores. En Moquegua tenemos 60 hombres, además de vehículos y maquinaria pesada, y en Puno se han desplegado también 80 hombres y las maquinarias respectivas para poder actuar. En general, lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Defensa es poner el soporte logístico de las Fuerzas Armadas al servicio del conjunto del Estado para que operen en todo el territorio nacional y se ha dado instrucciones, tanto desde el Ministerio como desde el Comando Conjunto, para que con estado de emergencia o sin estado de emergencia operemos en automático para atender las necesidades de la población. Eso es, señor Primer Ministro. Gracias, ministro. Hoy día, en la mañana, el ministro de Transporte y vicepresidente ha estado supervisando los trabajos aquí en Arequipa, así que le vamos a pedir que nos haga un resumen de las actuaciones del Poder Ejecutivo en coordinación con el Gobierno regional.
Sí, efectivamente. Muy temprano en la mañana coordinamos con la gobernadora regional, Yamila Osorio, y para atender el problema suscitado en la variante Chumayo el día de ayer, en la tarde y en la noche, hemos constituido en el lugar y hemos, además de caminar toda la zona donde se ha generado el problema, hemos sobrevolado para ver cuál es la causa, el motivo que ha generado este huaico atípico por las características donde se ha dado. En la variante de Chumayo, que viene desde el 48 de la Panamericana hasta Arequipa, ha sido afectado desde el kilómetro 6 hasta el kilómetro 14.5, pero con mayor intensidad 2,5 kilómetros, entre el 12 y el 14.5. Justo alrededor del kilómetro 13 es donde se sucedieron los dos problemas principales en 2 vehículos que originaron 3 muertos. Hemos identificado que principalmente en una curva en el kilómetro 14.5 es donde la quebrada no ha tenido desfogue y esa quebrada se ha almacenado agua, que llovía aguas arriba, ha almacenado tierra, piedras y luego ha rebosado por la misma vía, generándose como un río en la misma carretera. Y como sabemos, la intensidad de uso de vehículos ha llegado a tener entre 80 y 90 centímetros de altura, ese flujo de agua y lodo, y los vehículos que estaban transitando quedaron flotando y generándose este problema. Vamos a coordinar, estamos haciéndolo con el concesionario para que inmediatamente rehabilite la carretera y que en la reconstrucción en los tramos afectados sea de otras características. Definitivamente las cunetas, las alcantarillas no han atendido los requerimientos que ha dado la naturaleza como consecuencia del cambio climático, el calentamiento global, que después de sequías prolongadas nos da intensas lluvias que superan las capacidades de la infraestructura tal como estaban concebidas anteriormente. Tiene que replantearse la ingeniería en estas zonas y en general el ejemplo de Arequipa se puede replicar a todo el Perú, es lo que está sucediendo y estamos trabajando en el caso de transportes con 199 campamentos que tenemos distribuidos en todo el país con máquinas y coordinando con los concesionarios y los contratistas para atender y rehabilitar las vías como se ha hecho a partir de las 10 de la mañana la variante de Chumayo. Gracias. Ministra de Salud. En el tema de salud, creo que es importante recalcar que a nivel nacional nosotros tenemos brigadistas. Tenemos más de 700 brigadistas que están entrenados. A raíz de los sucesos se han movilizado, se han activado los brigadistas locales, pero también se han activado los brigadistas nacionales. Desde Lima se han movilizado y los locales y los regionales también. Hemos movilizado además, en los casos que se ha necesitado, ambulancias para poder fortalecer los establecimientos de salud de cada una de las regiones y de las zonas afectadas. En algunas de las regiones afectadas han habido afectación también de los centros de salud que inmediatamente se han puesto, se han limpiado, se han ayudado y se han fortalecido en algunos casos y se ha aumentado los horarios de atención. Hemos visto también la disponibilidad de medicamentos, sobre todo para los casos agudos, pero en este momento ya comenzamos para alguno de estos a ver también la disponibilidad de alimentos para los aspectos más bien crónicos. En general, creo que el otro gran tema que es importante es la acción de salud post-evento agudo. Y quisiera aprovechar esto para dar algunas recomendaciones a la población, porque creo que es importante comenzar a pensar cuáles son los problemas que pueden suceder. Uno de los graves problemas, los que aparecen inmediatamente, son los que tienen que ver con golpes, traumas, fracturas o heridas. Entonces, le pido a la población que acceda a los establecimientos. Están bien marcados, estamos teniendo ambulancias. Hay gente que tiene miedo de salir de sus casas por sus cuestiones de valores. También tenemos brigadistas que están yendo a visitas extramurales, pero traten de asistir al centro de salud. Si tienen una herida, lávenla bien. A veces se pueden infectar, pueden haber otros problemas y queremos prevenir antes de lamentar. El otro problema es el agua segura. Cuando hay estos problemas de lodo, también se pueden contaminar el agua de toma. Entonces, agua hervida, estamos repartiendo bidones de agua, hay que tener cuidado con eso y a pesar de las condiciones, tratar de tener cuidado con el lavado de manos.
El tercer problema que puede aparecer en esto, en muchas de estas zonas hay mucho calor, golpes de calor en niños o en personas adultas. Entonces hay que tratar de colocarse en zonas donde hay sombra, tratar de bajar la temperatura, hay que tener cuidado con estas circunstancias. Estamos viendo también y estamos activando a DIGESA con el control de los vectores, o sea, los mosquitos, porque pueden aparecer problemas como dengue u otras infecciones. Entonces, estamos viendo el tema de fumigaciones y ya estamos activamente en esto. Si hay la oportunidad de acceder a repelentes, por favor, usar repelentes, que es otra cuestión que hay que trabajar. Finalmente, también nos preocupan aquellas personas que tienen dos tipos de situaciones. Primero, mujeres gestantes, sobre todo en las zonas alejadas, en las zonas donde han sucedido estos problemas, traten de acercarse hacia los establecimientos de salud. Queremos evitar las emergencias, sobre todo porque a veces es difícil poder movilizarlas en los últimos momentos. Y el segundo gran problema es las personas que tienen alguna enfermedad crónica, ya sea VIH, diabetes, tuberculosis, hipertensión, que necesitan la provisión de los medicamentos. En los establecimientos de salud los tenemos. Acérquense, por favor, si se perdieron sus pertenencias, para poder reevaluarlas y asegurarnos que su control y su salud se mantiene. Vamos a seguir trabajando intensamente y vamos a ir hacia ICA y vamos a seguir siguiendo qué es lo que pasa con cada uno de los establecimientos y asegurarnos que hay abastecimiento de medicamentos. Buenas tardes. En cuanto al sector agrario, les tengo que informar que el Ministerio de Agricultura está actuando inmediatamente en las zonas que han sido afectadas por los problemas de huaicos e inundaciones. Estamos en este momento trabajando ya en Cañete, donde se han logrado alrededor de 300 hectáreas. Estamos trabajando también en la descolmatación. Estamos trabajando directamente con las autoridades locales y con la Junta de Usuarios. De la misma manera, estamos trabajando en Ica, donde se han malogrado alrededor de 180 hectáreas de cultivos, ¿no? Y estamos trabajando ya los expedientes para Ica, Nazca y Palpa y se reconstruirán de manera inmediata. En el caso de Tambo también, que es aquí en la zona, hemos coordinado directamente con la Junta de Usuarios y con los alcaldes y ya estamos trabajando también con el apoyo de maquinaria del MTC en la descolmatación. Pero hay algo que le debo informar. Como Ministerio de Agricultura hemos asignado rápidamente y ya tenemos una partida de 15 millones de soles para trabajar todo lo que es emergencia y a eso se sumará lo que es la reconstrucción. Sin embargo, ayer hice un recorrido en varias quebradas que se han activado aquí en la provincia de Ica, en la ciudad de Ica, por ejemplo, en lo que le llaman el parque ecológico, en Arequipa, en el parque ecológico, por ejemplo, ¿no? Y es lamentable que la Autoridad Nacional del Agua haya hecho tantos informes indicando los peligros que existen en cada una de las quebradas, pero las autoridades locales y provinciales no tomaron en cuenta ninguno de los informes. Y lo más preocupante es que los daños a las viviendas, los daños a los establecimientos de salud, y he visto también daños a algunos locales de educación, se han producido porque están construidos en los cauces de las quebradas. La ANA, la Autoridad Nacional del Agua, que es un brazo del Ministerio de Agricultura, ha enviado informes al gobierno regional, al gobierno local, a la Fiscalía de Prevención del Delito, pero lamentablemente no hemos actuado. Eso también está pasando en las quebradas de Kansas y Chachajaiga en Ica y en las distintas quebradas también que se activaron en Cañete, donde los daños a las poblaciones es porque no se tiene el cuidado y se sigue construyendo en el cauce de las quebradas. Yo creo que ese es un llamado que tenemos que hacer a través de todos los medios de comunicación, porque las quebradas van a activarse muy rápidamente también en distintas partes del Perú, probablemente hoy, mañana o las siguientes semanas. Gracias. Bueno, gracias por participar. Estamos, como ven, permanentemente monitoreando la situación. Hemos identificado estas 4 regiones, sin embargo hay otras regiones en riesgo. Muy posible que estemos declarando también emergencia algunas provincias de Iquitos por la crecida del río. No se olviden a partir de mañana entonces también las donaciones de personas y de empresas en Lima y se van a establecer también algunos lugares en las diferentes regiones. Ahora a las 2 de la tarde el ministro Vizcarra va a participar también en la instalación ya del comité de emergencia aquí en Arequipa junto con las autoridades de Arequipa. Muchas gracias y seguiremos informando de los trabajos que estamos haciendo. El gabinete está en permanente alerta de justamente estos temas
climatológicos que nos vienen afectando. Gracias. Esa fue la pausa, el corte que se ha hecho al Gabinete Binacional con una introducción del presidente de la República a propósito de la situación de los huaicos y la intervención de 5 ministros. Le doy pase, Josefina, a los estudios en Lima.